Bueno, Bueno, ahí estamos grabando. La primera pregunta era, en el año 56, Rodolfo Jorge Walsh comienza a escribir y finalmente publica en varios tomos en un diario que salía, no recuerdo el nombre, Operación Masacre. Tengo entendido que se compone como libro recién en el 60, 61, tiempo después. ajá. ¿Qué Yo se... tengo las revistas, ¿Qué? que yo tengo las revistas donde publicó por primera vez sus notas. Mira, que la primera pregunta sería, ¿es verdad que él reconstruye o hace Operación Masacre en base al testimonio menos politizado que es Libraga, ¿no? Como que toma el punto de vista del perejil, entre comillas. ¿Es verdad eso? No solamente es el punto menos politizado, sino que es el punto menos militante. De militancia cero tenía Libraga. Estaba allí de casualidad ese día. Lamentablemente, eh, además también cuenta la muerte de cinco entre los masacres. El que la lee dice, bueno, mataron a cinco en un basural. En realidad murieron 31 en 72 horas en esa operación masacre. Él cuenta solo del basural, pero han muerto en el Automóvil Club, en la Escuela de Mecánica del Ejército, en La Plata, en la Divisional Perros, en la Divisional Tanques, en la Penitenciaría Nacional, en diferentes lugares han muerto 31 compañeros en la Distrital de Lanús. Este es uno de los errores que comete Walsh. Si bien está bueno haberlo calificado como novela histórica, porque es un inicio de un nuevo género literario prácticamente, en realidad el libro de él podemos decir que es bastante aproximado y real desde que se llevan a los militantes que estaban en la casa de Florida hasta que los matan. Eh, Después, la ausencia de investigación sobre los motivos por los cuales los matan, eso es lo que le falta al libro, y además la completa descripción de quiénes matan. Pero esto se nota, yo tengo un segundito y le voy a mostrar algo, mire, no sabía que era filmado, pero vale la pena, mientras usted me escucha, en este librito que yo tengo están bien protegidos con nylon porque es muy viejo. Es la primera edición del libro Operación Masacre hecho libro. Es Mira, esta. wow. Es es la primera edición. En esta primera edición, Walsh hace un prólogo. Lo traigo para que los oyentes de su programa, de sus entrevistas, no crean que yo estoy hablando sobre cosas que supongo o invento, pues, que pueden con todo derecho pensar si yo no hiciera esta salvación. En la página número 13 del prólogo que él escribe, Sí, sí, él dice, si me permite, por supuesto. eh, lo primero que me llamó la atención en Libraga, esto es cuando habla de Libraga, suspicacias que preveo me obligan a declarar que no soy peronista. No lo he sido, ni tengo intención de serlo. Si lo fuese, lo diría. No creo que ello comprometiese más mi comodidad ni mi tranquilidad personal que esta publicación. Tampoco soy ya partidario, en estos momentos, de la revolución que, como tantos otros, apoyé por creer los libertadores. Sé perfectamente, sin embargo, que bajo el peronismo no habría podido publicar un libro como este, ni los artículos periodísticos que lo precedieron, ni siquiera intentar la investigación de los crímenes policiales que también existieron entonces. En eso hemos salido ganando. La mayoría de los periodistas y escritores llegamos a la última década a considerar al peronismo como el enemigo personal y con sobrada razón. Por algo tendríamos que haber advertido que no se puede vencer a ese enemigo sin antes poder comprenderlo. En los últimos meses
he debido ponerme por primera vez en contacto con esos temibles seres, los peronistas activos, que inquietan los titulares de los diarios, y he llegado a la conclusión, tan trivial que me asombra de no haberla visto antes, de que por muy equivocados que estén, son seres humanos y debe tratárseles como tales. Sobre todo, no debe dárseles motivos para que persistan en sus errores. Los fusilamientos, las torturas y las persecuciones son motivos tan fuertes que en determinado momento pueden convertir los errores de los peronistas en verdades. Esto lo dice Walsh en el prólogo de su primera edición. Bastante de un alto grado de antiperonismo, digamos. Claro, Rodolfo Walsh, cosa que no sabe toda la gente. Yo tengo mucho respeto por Rodolfo Walsh, por las cosas que él. Ediciones Sigla, primera edición de su libro. Después se hicieron cientos de ediciones, pero esto no apareció en todas las ediciones. También tampoco apareció corregirse sobre lo que le hizo, sobre lo que le contó Libraga, cosa que Enriqueta Muniz, que era su pareja, cuando escribe sobre estos temas, menciona, porque si llevaron a 12 al basural para asesinarlos y cayeron 5, si la matemática no falla, 7 sobrevivieron, entre ellos Trogler y Benavides, que eran como carne y uña, que se fugaron juntos al Perú, Disyunta, Chiano, todos los que sobrevivieron, los otros 7 que sobrevivieron, jamás prestaron declaración para que él escribiera Operación Masacre. Se basó únicamente en el testimonio de este hombre, Juan Carlos Libraga, sobre quien yo tengo escritos artículos, porque le voy a decir la personalidad de Juan Carlos Libraga. Estaba jugando a la pelota, como bien él dice, haciendo tiempo porque se tenía que ir a un baile ahí en la zona de Munro, en un club donde se hacían estos bailes periódicamente, a encontrarse con una chica porque a él le gustaba bailar. Y estaba pateando una pelota contra una pared cuando pasan Rodríguez y Carranza y acordándose que Libraga manejaba un colectivo en aquella época, era jovencito y manejaba un colectivo, dice, Miche, vamos a decirle de llevarlo, porque cuando nos pasen la señal, le vamos a decir que traiga el colectivo y con ese colectivo nos vamos a movilizar para cubrir los destinos que tenían que cubrir, que eran dos, yo ahora después se los voy a decir. Entonces lo llevan y Libraga va sin saberlo. La pena que me da a mí, con el respeto que le tengo a Walsh, porque haber hecho lo que él hizo después de que la hija se suicidó para que no la maten en la última dictadura, como padre, como persona, y haber cambiado de ser un nacionalista de derecha, antijudío, después se va a Cuba y se hace castrista, después vuelve al país y se hace de la FAP, y después de la FAP pasa a Montonero, ya en la última época de Montonero, con su agencia famosa de noticias, es un salto al revés de lo que hacen generalmente todos los políticos, que se suben al caballo por la izquierda y después se bajan por la derecha. Acá, en el caso de Walsh, es una tomada de conciencia de que él era de nacionalista de ultraderecha con Patricio Kelly en aquellas épocas y pasó a ser un militante de la izquierda nacional en sus últimas épocas. Y la carta que le escribe a la dictadura es una carta muy valiente que hay que tenerlo muy bien puesto para poder escribírsela, sabiendo que lo iban a matar, seguramente. Y aparte la firma con nombre y apellido y el Por número de supuesto. documento. Por supuesto, muy bien. Eso hace que uno le tenga respeto, pero no nos olvidemos también que él escribió, además de Operación Masacre, cosas anteriores de homenajes a la Revolución Libertadora. Cuando bombardearon Plaza de Mayo, uno de los aviones que bombardearon, yo tengo la revista, si quieres se la mando a su correo la próxima vez. Uno de los aviones que bombardearon cayó en una localidad que se llama este, Sarmiento, sí, Sarmiento, de la provincia de Buenos Aires, y le hicieron un homenaje, un monumento enorme en piedra con una hélice de avión a los pobres pilotos que bombardearon y como fueron alcanzados por la metralla
que era fiel al gobierno, cayó y se murieron, y el que levanta la nota, hablando de los pobres pilotos que cayeron, es Rodolfo Walsh, está firmada por Rodolfo Walsh. Este, o sea, tenemos una serie de cosas y además Patricia, su hija, se ha cansado de repetir cómo fue el movimiento político de él. A mí no me molestan los movimientos políticos que hagan los demás, siempre y cuando tiendan a convertirse en un pensamiento nacional, me parecen correctos y los respeto. Pero lo que me da una especie de cosita con el tema de Operación Masacre del libro de Walsh, a ver, el libro lo escribe por primera vez en el 58, ¿no? Sí, me voy a fijar la edición, porque no, debe ser la arteriosclerosis que no me permite acordarme. Pero voy a leerlo. La edición es del año, ediciones sigla 57, en el año 57. Acá está, ¿ves? Me la dedicaron y todo cuando me la vendieron. Bien. Y acá está que publicado en el 57. Estamos en el año 2024. Lo mató la última dictadura, muchos años después de 1957. Digo yo, conociendo después cómo fue toda la historia, porque a él le siguió Mártires y Verdugo de Salvador Perla, le salió el petitorio del general Solari al Congreso pidiendo que se investiguen estos crímenes, le siguieron, a Rosagaray mismo escribió Estas son tus manos, cómo fue el asesinato de Aramburu, los pampeanos. Bueno, mi libro El presidente duerme, que se ha convertido en el segundo libro más leído sobre este tema. Con todos estos años que pasaron mientras estuvo vivo, nunca fue capaz de reivindicar la militancia de los que mataron. Porque el que lee Operación Masacre, un joven que lee Operación Masacre hoy, sin conocer esta historia, discúlpeme la expresión, pero termina de leerlo y dice, y eran 12 que lo mataron como boludo, porque lo agarraron escuchando la radio en un lugar y jugando a las cartas, y se lo llevaron y no tenían nada que ver. Eso era el mensaje que deja Operación Masacre. Y en mi libro, en cambio, yo hablo de la militancia, porque lo que importa no es cómo vamos a morir. Todos sabemos que vamos a morir. Tenemos dos fechas ciertas en nuestra vida. Sabemos cuándo nacemos, fehacientemente, y sabemos que nos vamos a morir. Esa es una fecha que no podemos saber. Lo que importa es lo que hacemos en el medio. Y si durante todo ese proceso nosotros hemos hecho cosas que estaban a favor de la libertad, de la soberanía, de la independencia, de la patria, del pueblo, de nuestros compañeros, e intentamos luchar contra, contra todo eso, y en base a ese intento de lucha nos matan, yo creo que lo menos que podemos hacer es contar por qué nos matan. Por eso la famosa frase de Lizazo, de Carlitos Lizazo, en la película de Cedrón, cuando mirando la cámara dice, así nos matan. Realmente podía haber modificado. Libraga es una persona muy especial, viene solamente cuando le pagan el viaje. En el año 58 se fue con un abogado que le puso Arturo Frondizi, una visa que le consiguió también el gobierno de Arturo Frondizi, a vivir a California, a Los Ángeles. No da notas por teléfono, no da notas así como la estamos haciendo hoy con usted, no da notas periodísticas que no sean trayéndolo a la Argentina, pagándole el viaje y la estadía para hacerle la nota. En ¿Por eso cambio, no volvió más? sí volvió, lo trajo Néstor. Otra cosa. Para conmemorar los asesinatos del 9 de junio de 1956, Néstor y Cristina cometen el mismo error, lo traen a Libraga. Justo el único perejil que estaba en esa reunión y que no murió porque se salvó de que lo asesinaran, porque tan mala puntería tenían estos. Después se perfeccionaron, mataron 30.000, pero en esos momentos ni matar sabían. Le pegaron 3 tiros, uno pegó en la tierra,
otro le pegó en un brazo y el otro le pasó la cara de lado a lado que le destrozó el maxilar y quedó desmayado y lo dieron por muerto. Por eso la famosa, el fusilado que vive. Además, fusilado. A ver, decir fusilado es a quien no comprende demasiado políticamente las cosas, es decir, bueno, cometieron algo, había ley marcial, a los que capturaron los fusilaron, estaba bien. No, la ley marcial, si uno lee lo que se debe hacer cuando hay ley marcial, establece que se lo debe someter al juzgado militar y el juzgado tiene que decidir dos cosas. Una, si corresponde la pena de muerte. Y la otra, si no corresponde la pena de muerte, cuando se cierre la ley marcial, será sometido a los tribunales militares para ver qué pena se le otorga. Ninguno, salvo un caso que ahora le voy a contar, que es el de Campo de Mayo, ninguno fue sometido a un tribunal militar. Directamente simularon fusilarlos, poniéndole pelotones delante y disparándoles, los que tuvieron suerte. En el caso del basural de Suárez, los hicieron correr y les tiraron por la espalda. Y después pasaron rematándolo, tirando un tiro a la cabeza a cada uno. Entonces, no se trata de fusilamientos, se trata de asesinatos. Lo que pasa es que como la historia la escribieron siempre estos gorilas, no les interesa aclarar que fueron asesinatos. Era mucho más fácil llamarlos fusilados. Todos los homenajes se hacen a los fusilados en junio del 56. Le aclaro lo de Campo de Mayo para que vea cómo funciona. A los militares que detuvieron y asesinaron en Campo de Mayo, Ibaceta, Cortines, Cano, Caro y Videla, lo someten al juicio militar. Los tienen detenidos en Campo de Mayo y los someten a juicio militar, comunicados con el comando en jefe del ejército. Falla el tribunal militar y les dice, hemos decidido que no corresponde la pena de muerte. Informan que no corresponde la pena de muerte y el general Lorio, que era el jefe del ejército en ese momento, les dice, pero me lo juzga de nuevo. Sabemos que si tienen una sentencia y se vuelve a juzgar, es como si fuera una alzada, es como si pasara a la Cámara. Se forma otra junta militar, se los vuelve a juzgar y se le informa. No corresponde la pena de muerte. Reciben una nota de Rojas que dice, a mí no me importa nada lo que diga, me lo mata ya mismo. Eso es un fusilamiento. No, es un asesinato cobarde y vil. Bueno, matarlos por la espalda en José León Suárez es un fusilamiento. No, para nada. A los que mataron en el Automóvil Club, que los esperaba la policía montada que está ahí cerquita, ¿vio en Libertador? Cerca del Automóvil Club está la policía montada. La policía montada también se hizo la burra porque también intervino. Ahí fueron Miguel Ángel Mauriño, este, y este otro hombre, bueno, ya me voy a venir acá, a tomar la radio que había en el Automóvil Club, que era la que más potencia tenía. Imagínense, el Automóvil Club tenía que cubrir las necesidades de todos sus afiliados en todo el país. Cuando entra, los estaban esperando y los ametrallan. A Mauriño le dan tanta metralla que lo llevan al Hospital Fernández, lo acompañan, no dejan que entre en urgencia y lo siguen torturando para que cantara donde había más células. Mauriño muere gritando "Viva Perón, carajo". Y a Matray, que era el otro que murió, este sí, que es el sobreviviente que quisieron asesinar y no pudieron, con la metralla le cortan la pierna derecha a la altura de la rodilla. Bueno, Amatrai se murió hace 5 años con una pata de palo porque Amatrai nunca pidió ni siquiera que le pongan una prótesis. Usted lo llamaba a Amatrai para hacer una cosa como la que estamos haciendo nosotros ahora y que fuera en forma personal y le decía, don Felipe, le pago un remise, le pago un taxi. No, mijo, yo me muevo tranquilo, vivía en el barrio obrero de Claypole. Yo voy tranquilo y se tomaba 2 colectivos para venir. Ahora, el otro que intentaron asesinar y vivió, lo tenés que traer pagándole el pasaje de ida y vuelta desde Los Ángeles a la Argentina y pagándole la estadía, para que te des cuenta hasta dónde llega. El año pasado, desde el año pasado se están haciendo los juicios por la verdad en un juzgado
Federal de San Martín para declarar crímenes de lesa humanidad los cometidos en el basural. Fuimos a declarar todos los hijos. Por suerte, he tenido la suerte que el tribunal, al escuchar mi relato, tomó mi libro Operación Masacre como parte de la prueba documental en el caso. Y además fue a declarar un señor que tenía ya casi más de 80 y pico de años, que era un agente de policía común que entraba a la Distrital Florida a tomar su cargo, y vio que sus compañeros estaban llorando. Y le dice a sus compañeros: ¿qué pasa que están llorando todos? Y los compañeros le contestaron: ¿no te das cuenta? Se los están llevando porque lo van a matar. Ese señor, ese señor, que era un agente de policía liso y raso de la provincia de Buenos Aires en el 56, estuvo esperando hasta ahora y se presentó en forma voluntaria a declarar en el juicio de crímenes de lesa humanidad que se está llevando. Ese señor. Y se presentó en forma voluntaria. Libraga se fue 2 días antes que tenía que declarar porque se le acababa la estadía que tenía paga y el pasaje de avión que le habían pagado. Y no declaró en el juicio. Mira, digo, inclusive, qué sé yo, sea, en la película de Cedrón se cuentan cosas que en el libro no. La escena Claro. famosa donde Carela le dice al policía, al comisario, dice: peronista, tengo 6 hijos, le contesta Carela. Peronista, le vuelve a preguntar, y Carela dice: sí, por supuesto. Esa escena es Pero una claro, genialidad. pero sabe miren, todos los que estaban ahí, excepto Libraga, eran prófugos de la justicia. Carranza, se les escapa del tren en que lo llevaban a un penal varias veces. A Garibotti lo amenazan con secuestrarle a las hijas si no se entregaba. Rodríguez estaba en el movimiento de la resistencia en el puerto, con todos los obreros del puerto. Mi viejo trabajaba con Framini en la Fundación Evita con Eva Perón, por ser tan amigo con Framini se enganchan los dos en el movimiento de Valle, porque Framini fue la cabeza, la pata principal de los civiles, junto con Armando Cabo, de este movimiento. Porque este movimiento nació al revés, este movimiento nació desde el pie. El movimiento del General Valle nace de Framini y Cabo, que toman las riendas de los dirigentes que se habían desaparecido, porque lógicamente tenían miedo con estos tipos que venían de bombardear una ciudad y que los estaban buscando para matarlo. Y ellos después se encuentran con el apoyo de los militares que ya estaban detenidos por peronistas, que estaban en los vapores que estaban en la mitad del Río de la Plata. Cuando son traídos, que se van a las quintas de Rodríguez, ahí se empiezan a juntar civiles y militares. Y ahí es donde se forma el movimiento de recuperación nacional 9 de junio del 56. Entonces, hay que ponerle las cosas por su nombre. A ver, a los que matan en la escuela de mecánica del ejército, usted habrá visto ahora que en un lugar está el Garraham, lo debe Sí, haber visto en algún momento. Y enfrente al Garrahan hay una enorme plaza, ¿vio? Vacía. sí. Bueno, ahí estaba la Escuela de Mecánica del Ejército. Y en el otro lado, cruzado por el puente ese que se cruza la calle, estaba el Arsenal Esteban de Luca, que es donde se iban a proveer de armas. Por eso, le voy a contar una infidencia: no se encuentran armas en Florida, porque las armas las tenía un compañero, José Tripodoro, a 2 cuadras de la casa de donde se lo llevan. Ellos dejaban las armas ahí por si caía la cana, y en ese caso, y José Tripodoro iba a la Escuela de Mecánica del Ejército para que del Arsenal Esteban de Luca le dieran armas para volver a Florida con más armas para el grupo que iba a acompañar a Plaza de Mayo en el levantamiento, acá, a Campo de Mayo en el levantamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando José Tripodoro llega a la Escuela de Mecánica del Ejército, ya había actuado la represión y ya habían matado a 3 compañeros. ¿Sabe cómo los matan a los que matan en la Escuela de Mecánica del Ejército? ¿Cómo? Levantan a chicos aspirantes de 15 años
y con esos chicos los hacen formar el pelotón como si fueran a fusilar y los asesinan disparándole con un pelotón formado por chicos de 15 años. Así matan a los que mueren en la escuela de mecánica del ejército. ¿Eso es un fusilamiento? El libro de Ferla, cuando Ferla hace el libro, eh, Mártires y Verdugos, es mucho más difícil de conseguir que Operación Masacre. Ferla dice, No, no, ¿qué? sí, es difícil, ¿vio? Porque Ferner era muy peronista, sí, pero después lo sacó la edición, la editorial Continente sacó uno en una feria del libro que me lo han regalado, por ahí debe estar. Este, Ferla eh, escribió varios libros de historia argentina, tengo entendido. sí, claro, Ferner sí, claro. En este que se llama Mártires y Verdugos, para mí es muy superior a Operación Masacre porque vincula el bombardeo con los asesinatos y estipula claramente, después de que uno lo lee, de que lo único que varió es que uno fue en el espacio aéreo y el otro fue en tierra, porque la intención fue la misma, sembrar el terror. Lo Y único que en uno mataron más de 400, ¿no? Ferla dice, un levantamiento que tuvo 32 muertos, pero que no tiró 32, que el levantamiento tuvo 32 muertos, pero no tiró 32 balas, como que no mataron a Claro, nadie. claro, claro, mire, yo me paro como si estuviera en mi casa, ¿eh? Este, pero me parece que todo tiene que ver porque usted lo veo con muy buena voluntad y entonces por eso le Es busco. compañero, Daniel, así que sea amigo de Sí. Enrique, sea amigo de Roberto, así que no pasa nada. Mire, esta es la edición, ahí se cayó esto. Esta es la edición que hizo Continente de Mártires y Verdugo. Esta es la Igual, edición del libro de Mártires, que igual es lo que muy, tiene muy, Walsh es que la prosa de Walsh es muy buena, escribía muy bien Rodolfo Walsh. sí, claro, pero no decía toda la verdad. Eh, este se hizo en el 2007. este, reedición de Mártires y Verdugo y la presentamos con Peñalilo, la hija de Ferla. Tuve el honor de que me invitaran a estar en la mesa y estaba este jovencito que empezaba a hablar de historia, que mucho a mí no me gusta cómo habla, pero bueno, que se llama Felipe Piña. Estaba en la mesa. Somos los que presentamos esta edición en una feria del libro en el 2007. Mira, Después hay otra bibliografía escrita. No se olvide de que en Santa Rosa se tomó la provincia, que después fueron con la represión, pero se había tomado. No nos olvidemos de todo lo que pasó en Entre Ríos, de lo que pasó en Santa Fe, que pasó en Rosario. Eh, Hay mucha historia, pero haberse quedado solamente con que mataron a 5, llamándolos fusilados en vez de asesinados, y tomando como testimonio válido el del único perejil que estuvo ahí, es realmente ofensivo. Eh, Sincera, y decir que no podía haber sido escrito durante el gobierno peronista, yo tengo las revistas acá, de donde él empezó a escribir estos temas. Mire, estoy haciendo un lío que voy a tirar. Ahí, eso que escuchó es algo que se me cayó. Mire, esta es la revista Mayoría, donde él empieza a escribir, y esta es la otra, donde él empieza a escribir Operación Masacre. ¿Seré ahí Operación Masacre? sí, 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 Bueno, esta justo tiene la tapa donde le está poniendo unas flores en la tumba de mi padre, ¿eh? Y acá sí. sigue acá sigue con Operación Masacre. ¿Cómo? ¿No sabía lo que estaba pasando? Si acá le están mostrando en la revista donde él escribe las primeras notas antes de escribir el libro, se está mostrando lo que fue y lo que pasó. ¿Por qué no lo cuenta? Esta revista era de los hermanos Jacobela. Los hermanos Jacobela, ¿quiénes eran? Se dedicaban a la prensa escrita, pero tenían su ideología periodista.
su ideología peronista, por supuesto. Entonces, no me venga a decir que no podía haber escrito el libro en épocas, en otras épocas, porque acá es donde él empieza la investigación. Y después se empieza con el caso Satanowski, también en una de estas revistas. Sí. Igual el caso Satanowski, tengo entendido, se cayó la cámara. Sí, sí, ahí estamos, ¿no? El caso Estas son mis Satanowski, diferencias. que digo que ahí también tuvo persecución, porque ahí se metió con un ajuste de cuenta de la clase alta en el caso Satanowski, porque ahí Sí, claro, Satanowski fue un pase factura entre ellos. claro, claro, claro. Pero también lo inició en esta revista, mayoría. Acá está, donde empieza, le voy a apostar porque, a ver, fusilados, mayoría, Operación Masacre, porque acá empieza la primera nota de Satanowski en esta revista, ¿eh? Mire si serán viejas, que la quiero de vuelta a la hoja y se parten, ¿no? Son del año 50 y pico. Mire, la Operación Masacre, ¿ves? Ahí Mira, empieza a escribir, ahí empieza a escribir él. No podía escribir, con el peronismo no podía escribir, ¿vio? Este, y acá está clarito que te podía escribir, porque está igual, escribiendo. con respecto a la Revolución Cubana, Walsh, o sea, la Revolución Cubana, primero Fidel, digamos, el Partido Comunista Cubano, en la Revolución Cubana tiene una participación mínima. De hecho, Fidel no se lleva bien con Bustos, que era el jefe del Partido Comunista Cubano. Sí, Él decía que era claro. el Partido Ortodoxo, Fidel. Después se hace Sí, comunista cuando se da cuenta que los yaquis lo van a pasar por arriba. sí, claro, claro. Bueno, pero ahí él cambia, ahí él después se hace castrista. En Cuba es donde se hace castrista y pone su famosa agencia de noticias, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empieza a cambiar su pensamiento. Que me parece bien que lo haga así. Lo que estoy buscando para mostrarle a usted, ¿no? Para que pueda tenerlo, pero no encuentro. ¿Vio cuando uno quiere buscar algo y nunca lo encuentra? Acá está, mire. Mire con qué título empieza la investigación. Eso no, y mira. ¿Eh? Estamos hablando del año 58. 57, 56, 57. Este, este es el tema. Por eso yo insisto, bueno, tengo la suerte de que el libro ya va por la sexta edición. Este, por algo va por la sexta edición y por algo lo tomó el juzgado federal como prueba documental, ¿no? Porque hasta ese momento, hasta que yo fui a declarar, estaba solamente Operación Masacre. Este, a ver, en el libro no solamente habla de los 5 que murieron en José León Suárez, el libro habla de los 31 y más que nada no habla de la muerte como muerte en sí, sino que el libro explica por qué los matan. Y como parte final de cada capítulo, porque cada lugar donde lo han asesinado a cada uno de los 32, en la parte final cuento cómo es que lo mataron. Pero todo el capítulo anterior a la definición de la muerte cuenta por qué estaban haciendo y a dónde iban, que eso es lo importante. Otro libro mío, por ejemplo, donde yo cuento, que se llama Osana, los palotinos de San Patricio, ¿no? Me lo prologó el sobreviviente del asesinato de los curas palotinos en San Patricio. Cuento toda la historia primero de los palotinos y después cuento qué pensaban, qué decían y qué hacían los palotinos. El hecho de la muerte de los palotinos en sí mismo no es interesante, no hay que ser tan sangriento como los noticieros, que donde hay un muerto, parecen como eran antes, vio el diario Ahora, y así esas que uno daba vuelta y En el caía caso la de sangre. los padres palotinos, sé que tenían vinculaciones con los desaparecidos, que tenían que cuidaban personas que estaban siendo perseguidas, que eso realmente no Es se cuenta. mentira, es mentira. Léalo a Kimmel,
léalo a Kimmel, que Kimmel es el primero en escribir este tema y encima lo ponen preso por haber puesto los nombres de los que mataron. Y después, gracias al caso Kimmel, la Corte Interamericana de Justicia declara que no se puede poner presos a los periodistas por escribir sobre la información de los casos que están relatando y le tienen que devolver el dinero y ponerlo en libertad. Y eso, de ahí en adelante, los periodistas nunca más pudieron ser juzgados como se lo juzgó a Kimmel. Y el segundo libro que habrá de eso es el mío, que se llama Los Palotinos de San Patricio, Osana los Palotinos de San Patricio. Eh, para que se dé una idea, ellos no cubrían a nadie, dos curas y tres seminaristas. A los que mataron, para que sepa cómo los mataron. Primero los torturaron, les pegaron, los masacraron. Después, arrodillados, les ataron las manos y los pies a la espalda y les tiraron 74 balazos de diferente calibre. Con eso cayeron muertos y les tiraron sobre ellos un póster de Mafalda, el famoso póster que está señalando a un policía y le dice, este es el machete de abollar ideología. Ese póster se lo tiraron arriba de los cuerpos. Pero los palotinos que son junto con Murias y Longueville también son desaparecidos, curas. No, no, los palotinos predicaban el Evangelio y tenían la opción de dejar de hablar sobre lo que estaba sucediendo, hacerse los B, digamos, y usted ya sabe cómo sigue lo de la letra B, o seguir predicando el Evangelio de Cristo. De hecho, el padre Kelly, que es el que daba la misa, en un domingo deja una famosa, lo invito a que la busque, un famoso sermón que se llamó el Sermón de las Cucarachas, en el cual, con todos los feligreses reunidos, le voy a resumir. En todos los feligreses reunidos, él le dice en el sermón, bueno, todos sabemos que aquí están pasando cosas muy raras. Se desaparece la gente, venden